Santo, yo te pido esta noche, Señor, que nos hables. Yo te pido esta noche, Señor, que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Que la palabra sea ministrada, Señor, al Espíritu nuestro, Señor. Yo te ruego, ayúdanos, Señor. Trae discernimiento y una revelación. Y de todo lo que hablemos esta noche, Señor, todo lo que podamos decir sea para la gloria y la honra de tu nombre. Y te pido, Señor, que aún aumentes el discernimiento en tu pueblo, Dios. Y de lo que tú me has dado, Señor, tú les des al doble a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, si quiere tener a mano. No, dice, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra versión dice que Dios no va a poner una carga que no puedas soportar, sino que juntamente también con esa carga, el Señor te dará la manera de salir de ella para que rápido puedas solucionar ese problema. Pero estuve leyendo el libro de Job, capítulo 34, verso 23, y dice: no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Y quiero hablarte de eso esta noche, porque a veces el ser humano, y principalmente el cristiano, vive una vida no de cargas, sino de sobrecargas. Cuando comencé a leer este pasaje, me di cuenta que Dios, cuando viene una prueba o viene una carga, Él jamás nos dará algo que supere lo que nosotros no podemos llevar. Y Corintios dice que juntamente con esa prueba o esa carga, Él nos dará la salida. Entonces yo dije: Señor, ¿por qué a veces hay tanta gente que no tiene una salida? Y fue lo que entendí por el Espíritu, porque Job dijo: no carga al hombre más de lo justo. No lo carga más de lo justo. Esa es la palabra que entendí. No carga más de lo justo. Es decir, no pone una carga sobre el hombre que no sea mayor que sus fuerzas, porque Él conoce nuestra capacidad. Él conoce nuestra capacidad. Entonces, de hecho, dice que podríamos ir a juicio con Dios si Él nos cargara más que nuestras fuerzas. Si Él nos cargara más. Es decir, que podemos comprender esta noche que si en nuestra vida nos sentimos agobiados, con muchas cargas, y cargas que no encontramos la salida y que no podemos resolver las circunstancias, esa carga no la puso Dios sobre nuestros hombros, sino que cada uno de nosotros nos las hemos ido poniendo poco a poco, poco a poco. Y es de eso de lo que te quiero hablar esta noche. Y quiero darte un ejemplo, porque algo sobrecargado es algo que lleva exceso de carga. Usted va a ver en los camiones que dice: tanto es la carga que puede llevar. Yo que dice la capacidad que tiene para llevar, puede llevar, o en los ascensores dice es para tantos kilos, y cuando suben más de las personas que con el kilaje suficiente empieza una alarma a sonar. O los camiones, por ejemplo, que los fabricantes especifican que dice, bueno, puede llevar 1 tonelada, 2 toneladas. El problema es cuando ese propietario del camión dice: le vamos a poner un poquito más y un poquito más, y comienza a ponerle un poco más de su capacidad. Y sabe que cuando ocurre un accidente,
le echan la culpa al fabricante, le echan la culpa al camión. Pero el problema es que lo sobrecargaron. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Lo mismo ocurre. Hay mucha gente que está con sobrecargas. Y esa sobrecarga produce accidentes espirituales. Depresión, ansiedad, estrés. Porque Dios no nos va a entregar algo que no podamos resolverlo. Que no podamos resolverlo. Y te vuelvo a leer, Job dijo: no carga pues él al hombre más de lo justo. Porque si lo carga más de lo justo, el hombre puede ir a juicio con Dios. Pero Dios no lo va a cargar. Por eso te leí Corintios, porque dice una versión, la Dios habla hoy: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y ustedes pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras o cargas más duras que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la carga, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella. Pero quiero hablarte de las otras. Así como ese propietario del camión, o como esos ascensores que dicen: no, vamos a entrar todos. Yo no sé si alguna vez subió a un ascensor, pero a veces estamos muchos y dicen: no, entramos todos, y la alarma comienza a sonar. Imagínense si llega a caer eso, todo el mundo se muere. Entonces, lo mismo pasa con nuestras vidas. A veces recibimos tantas cosas, tanta información, tanta influencia, que terminamos como ese camión, a veces accidentados espiritualmente hablando, porque nos dejamos cargar por tantas cosas. Y Dios no tiene absolutamente nada que ver en esto, porque Él dice en su palabra, y Él no es hombre para mentir, que usted y yo no vamos a tener una carga más de la que no podamos soportar. Entonces, como te dije, de hecho dice que podríamos aún ir a juicio con Él si Él nos cargara. Y esta noche quiero, por la palabra, que podamos entender acerca de esas cargas, de esas sobrecargas, y de lo que está produciendo en nuestras vidas, y de lo que puede producir en nuestra vida. Y creo que es un llamado de atención, porque a veces nos sobreexigimos tanto y pensamos que podemos llevar tantas cosas adelante, que terminamos echándole la culpa a Dios y decirle: ¿por qué, Señor, esto? Y Dios dice: yo no te puse esa carga. Yo no tengo absolutamente nada que ver, porque lo que yo te voy a dar es fácil de llevar, dice. Y no solo eso, sino que también Él te va a dar la salida para eso. Él te va a dar la salida. Entonces, yo entendí por la palabra y por experiencia propia de vida, que a veces nosotros, por creer hacer un bien, terminamos haciendo un mal y cargándonos. Y quiero que tus ojos espirituales se abran en esta noche. Quiero que tus ojos espirituales. Así que quiero que puedas entender y ver en qué consiste esa carga. Porque a veces estamos tan cargados, como te dije, que vienen los accidentes espirituales en nuestras vidas. Y los accidentes espirituales se llaman, en su gran mayoría, que son los más comunes y lo que más vemos a diario, se llama angustia, tristeza, ansiedad, depresión, estrés, que son agentes diabólicos que actúan y que están muy de moda en este tiempo. Entonces quiero, por la palabra, que juntos podamos entender acerca de estas cosas. Y quiero que busques en el Salmo 137. Quiero que puedas buscar, porque quiero enseñar esto esta noche, porque me pareció algo muy importante para nuestra vida espiritual. Porque luego muchas veces nos manifestamos en contra de Dios o en contra de las cosas, y Dios no tiene nada que ver. Y nosotros como cristianos tenemos que comprender esta realidad. Tal vez la gente sin Cristo no lo entienda y le eche la culpa a Dios, pero usted y yo, que estamos en Cristo Jesús, tenemos que saber de esto. El Salmo 137, verso 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Y sabe cuál es una carga que muchas veces llevamos y no la queremos soltar y la auto llevamos porque nos gusta agarrarla y tomarla? Es la carga del pasado, que te produce depresión. Te produce depresión.
Es una carga que Dios no te la va a poner, y es una carga que Dios, ni siquiera la palabra dice que tenemos nosotros que estar pensando en lo que ya pasó. Entonces nos sobrecargamos del pasado. Fíjense que dice que el pueblo de Israel se sentaba cuando estaban en cautiverio junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, al igual que el pueblo de Israel en Babilonia. Ellos estaban tristes recordando su tierra, sus costumbres, su música. Y así muchos cristianos viven de viejas épocas, y cuando se acuerdan se deprimen. Cuando se acuerdan se deprimen. Bueno, el que no conoce a Cristo vio que Él dice todo tiempo pasado fue mejor, porque cree que tuvo sus años de oro y todas esas cosas que por ahí le ponen nombres. Pero eso se llama nostalgia. Eso se llama nostalgia. Y al pueblo del Señor le agarró nostalgia cuando estaban en cautiverio, y esa nostalgia se convirtió en una sobrecarga. Los puso tristes, dice, porque ellos recordaban sus costumbres, su música, todo lo que sus épocas pasadas. ¿Sabe que yo busqué la palabra nostalgia? Sí, la palabra nostalgia viene de nostos, que es regreso, y algos, que es dolor. Es decir, es un sentimiento de tristeza, echar de menos viejas épocas. Amén. Echar de menos viejos tiempos. Entonces, cada vez que uno se acuerda, comienza a vivir en amargura, porque ya pasó. A veces son buenos tiempos, pero a veces esa nostalgia tiene que ver con malos tiempos que nunca se terminan, que uno siempre está recordando esos duros momentos que yo tuve que pasar en aquel tiempo, y se deprime. Y comienza Satanás a hablarte y a decirte: pero ¿cómo no hiciste tal cosa y tal cosa antes? Si yo lo supiera, dicen otros. Te trae nostalgia. Te trae nostalgia. Al pueblo de Israel le traía nostalgia esos buenos momentos que ellos estaban en su tierra y estaban en cautiverio, dice la palabra. Pero también a veces los malos momentos traen nostalgia, sufrimiento y depresión, y que tenemos que reconocer para quitarnos, porque es una sobrecarga. Si viviste momentos duros o si viviste momentos felices, porque de los dos Satanás es especialista en sobrecargarte. De los duros, porque ay, todo lo que yo sufrí cuando me casé, ¿no escuchó eso? Ay, lo que sufrí cuando trabajé allá. Y se acuerda y contamina la rueda de la creación. O el otro que dice: ay, aquellas épocas si volvieran, cuando lloraba con fulano y mengano, cosas hacíamos. Y vive atado a la nostalgia, que luego termina en depresión. ¿O escuchó alguna vez al inconverso que dice: ay, aquellos tiempos no volverán más, los 80, los 70, los 60? Y vive atado a eso. ¿Me entienden? Pero yo quiero que podamos entender esta noche, porque eso que se llama nostalgia, produce angustia, depresión, y es una sobrecarga. Porque la palabra dice en el libro de Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas. Por eso Dios no te puede poner esa carga. Por eso no podemos decirle: ay, Señor, que no me puedo olvidar. No. Isaías dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no las conoceréis. Otra vez dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces necesitamos entender que es imposible cambiar algo, ni lo más mínimo de lo que ya pasó en nuestra vida, por mucho que te mortifique, o por mucho que quiera alegrarte, o por mucho que lo desees. Es algo que hay que dejar en el pasado. La nostalgia corresponde al pasado. Entonces, como necesitamos reconocer eso, porque a veces viene la depresión por una sobrecarga, porque Dios dice que te olvides. Dígale a su hermano que te olvides. Que te olvides.
Y a veces es triste porque el traer cosas del pasado es moneda corriente muchas veces, más en tiempos en los que vivimos, porque también es por ahí una manera de desquitarse de la gente. Está bien lo que le pasó antes, ¿viste? ¿Me entienden? Es una manera de desquitarse. Entonces se inflama esa rueda de la creación. Y quiero que entiendas, o por muy lindo que sea, se le terminó la buena vida. Entonces, por muy lindo que sea, o por muy feo que haya sido lo que te ha pasado alguna vez, necesitamos, la Biblia dice que debemos dejar en el pasado, o se convierte en una sobrecarga. Dejarla en el pasado, dígale a su hermano, dejar lo pasado, pasado, dígale. Amén. Dejar en el pasado. Nostalgia o amargura del pasado. Necesitamos entender y creer esta palabra que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere hacer cosas nuevas. Dígale a su hermano: Dios quiere hacer cosas nuevas. Amén. Quiere hacer cosas nuevas. Entonces tenemos que creer que todo ese sufrimiento y el dolor tal vez del pasado ya fue quitado en tu nueva vida en Cristo Jesús. Y si tal vez son cosas que entre comillas fueron buenas de tu pasado y te acordás, Dios puede darte cosas mucho mejores que esas en este tiempo. Pero vivir aferrados a un pasado trae nostalgia, y esa nostalgia se convierte en angustia, en depresión, y eso es una sobrecarga. Eso no te permitirá crecer, no te permitirá salir adelante. Amén. Fíjese que 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es una carga, una sobrecarga que Dios no te la va a poner jamás. Porque si estás en Cristo, te hayan pasado cosas horribles o te hayan pasado cosas que a tu parecer eran muy buenas, eres una nueva criatura. Dígale a su hermano: eres una nueva criatura. Todo lo viejo pasó, ya no vale la pena, ya no sirve traer, ya no sirve tener nostalgias, ya no sirve, ya no sirve vivir de esos recuerdos. Ni aun si somos cristianos y tenemos años en el camino y vivir de esas nostalgias de decir: ay, pero yo me acuerdo cuando eché fuera un demonio y ahora no me hace caso ni el más raso. ¿Me entienden? Dejar afuera: ay, pero yo me acuerdo cuando hacía la visita y cuando yo me iba y orábamos por las madrugadas. Y ay, entonces todo lo que te ate para atrás te detiene. Todo lo que te ate te detiene. Mi Biblia dice que si estamos en Cristo, vivir en Cristo es vivir en novedad de vida. Que sus misericordias son nuevas todas las mañanas, que Él tiene cosas nuevas para nosotros. Gloria a Dios por lo bueno que tal vez te haya pasado. Lo lamento por lo malo que nos haya pasado, pero mi Biblia dice que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Si yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron. Si yo estoy en Cristo, hay cosas nuevas que Dios tiene para mi vida. Entonces yo tengo que abandonar eso, o si no es una sobrecarga. Y después le decimos: Señor, pero ¿por qué esto? Dios no te va a dar una carga que no pueda salir. Otra sobrecarga, hermanos. Otra carga que se convierte en sobrecarga es estar preocupados por el mañana. Es estar preocupados por el mañana. Eso se llama ansiedad. Esa ansiedad es una sobrecarga. Mateo capítulo 6 verso 39 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y es una fórmula espiritual que el Señor nos entregó. Nuestro Señor nos dio la forma de cómo poder vivir libres de la ansiedad. Y la Biblia dice: llevando la carga del día. Ay, pero mañana, ay, pero tengo que hacer pasado. Y a veces tenemos una agenda organizada hasta una semana entera. Y eso se convierte en una sobrecarga, y esa sobrecarga es una ansiedad. Entonces dice el Señor: llevando la carga del día, somos libres de esa sobrecarga que se llama ansiedad.
llevando la carga del día. Mañana tendrá su propio afán el día de mañana. Entonces, no poniendo la carga de mañana o la de pasado mañana, porque cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio mal, dice la palabra, como para llevar el de hoy a mañana. Estamos en el hoy, pero hay mucha gente que ya está preocupada por mañana. Es decir, que te estás ocupando de los problemas de mañana con anticipación, de las necesidades de mañana que todavía no han llegado. Y la Biblia dice que Dios renueva sus misericordias. Renueva sus misericordias. Yo estoy hablando no de proyecciones que uno puede tener a futuro, porque uno se puede proyectar a futuro. Uno tiene que aprender a proyectarse a futuro. Eso se llama fe. Uno cuando se proyecta a futuro es porque tiene fe. Esto es muy al margen de lo que les estoy hablando. Les dije los otros días que José, cuando murió en Egipto, él se proyectó a futuro con su fe. Y él les dijo: mis huesos que no se han enterrado aquí en Egipto. Y cuando salió el pueblo de Israel, lo primero que cargaron fueron el cajón de Moisés y lo llevaron a la tierra prometida. Pero él no estaba afanado, dice la Biblia. Él no estaba afanado. Podemos tener proyectos y esperarlos con calma. La paciencia, la calma y la fe son ingredientes fundamentales que nos ayudan a crecer y a que la promesa venga. Pero estoy hablando de una sobrecarga que se llama ansiedad, en la que estamos ya preocupados por mañana, ocupándonos con anticipación de los problemas y las necesidades de mañana que todavía no llegó. Y eso se convierte en una ansiedad, y esa ansiedad desencadena problemas en el cuerpo. Entonces nos pasamos la vida haciéndonos preguntas como: ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a ir a tal lado? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Todavía no empezó el mes y ya está preguntándose: ay, ¿cómo voy a llegar a fin de mes con todo lo que tengo? Entonces muchos de nosotros pasamos sobrecargados de planes en planes, de proyectos que ni siquiera los ponemos muchas veces en las manos del Señor. Busque conmigo Santiago capítulo 4. Dice el verso 13: vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este es el mejor antídoto para el ansioso, para el afanoso, para el afanado. Este es el mejor antídoto, porque dice: ¿cómo vas a decir si tu vida es como neblina? Entonces, y por esos planes que hacemos muchas veces a futuro, descuidamos lo de hoy. Descuidamos lo de hoy. Se descuidan los hijos, se descuidan las familias, se descuidan tantas cosas. Tantas cosas. Y la Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, yo quiero dejar en claro y establecido este principio. Dios no te va a dar una carga que no puedas llevar. Si estás llevando cargas que estás diciendo: no puedo, no soporto más, no la puedo llevar, no encuentro la salida, no encuentro la solución, eso se llama una sobrecarga. Algo que estás llevando sin darte cuenta, o de puro gusto, porque pensaste y te sentiste capacitado para afrontar. Pero Dios, si estás viviendo de esa manera, Dios no te va a dar nunca una carga que no puedas llevar. Porque juntamente con la carga, juntamente con la circunstancia, juntamente con la tentación, Dios te da la salida. Dios te da la salida. Es por eso que necesitamos entender que estas cosas son las que nos sobrecargan.
Y así como yo no sé si alguna vez yo me acuerdo antes cuando no conocíamos las cosas del Espíritu, mezclábamos todas las cosas, la fe con el desorden, y era un solo lío. La cuestión que nunca nos funcionaba nada por eso. Entonces teníamos que ir a evangelizar y íbamos en una camioneta sin freno, sin luz, y con 3 juegos para acá al volante y 4 juegos para allá. Imagínense que uno llegaba atormentadísimo. ¿Qué teníamos para dar? Nada. O a veces subíamos, teníamos que ir a evangelizar. Yo recuerdo una vez un pastor calzó 15 en un Fiat Espacio. Imagínense cómo iban. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces uno no iba cargado, iba sobrecargado. También el auto iba sobrecargado. Y nos pasa lo mismo en la vida muchas veces. Tenemos un pensamiento tan equivocado de las cosas espirituales y creemos que Dios está obligado a quitarnos una carga que nosotros solo nos la estamos poniendo. Entonces es tiempo de que nosotros comencemos a ser libres. Libres, dígale a su hermano, es tiempo de ser libre. Ya es tiempo que te olvides del pasado, sea bueno o sea malo. Es tiempo que dejes de preocuparte por mañana y que termines de resolver el día de hoy. Es tiempo que termines de preocuparte y que resuelvas el día de hoy. Dios te va a poner una carga, pero no quieras ser más bueno que Dios y llevar sobrecargas, porque eso produce accidentes. Yo alguna vez vio que hay controles y hay balanzas en las rutas, justamente para evitar todo ese tipo de cosas, pero muchas veces dice, le vamos a agregar un poquito más porque vamos a aventajarle más. Entonces yo me imagino el dueño del camión con el corazón en la boca, el chofer con el corazón en la boca, que lo multen, que lo ocurra. ¿Para qué? ¿Me entienden? ¿Para qué? Y así nos pasa en la vida a nosotros. Y luego vienen todos esos accidentes espirituales. Yo quiero llamar a la reflexión esta noche a la iglesia, porque vivimos tiempos decisivos y a veces nos envenenamos el corazón echándole la culpa a Dios de cosas que no tienen nada que ver Dios, sino que solo somos nosotros los que nos ponemos esas sobrecargas y no nos dejan avanzar ni crecer. Por eso quiero esta noche que juntos podamos entender: no carga pues él al hombre más de lo justo. Si te estás dando cuenta que estás llevando algo que ya no es una carga, es una sobrecarga, y no hay una salida, no hay una manera de poder resolver, y ya hace tiempo, es una sobrecarga, no es una carga. Es algo que Dios no te la ha puesto, porque lo que Dios pone, Él nos da la salida, dice la Biblia. Él te da la salida rápida. Él te da la salida rápida. Toda tentación, toda carga que nos ha sobrevenido, no os ha sobrevenido ninguna tentación o carga que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente, te dará la salida. Te dará la salida. Dios quiere darnos la salida, pero no te cargues de cosas que Dios no te dijo que te cargues, porque vas a tener accidentes espirituales. Y Dios nos quiere libres. Sabe que Satanás te va a empujar a que seas ansioso, a que estés preocupado por mañana, a que ni siquiera termines de resolver lo de hoy, ya estés preocupado por mañana. Él te va a tentar a que seas un nostálgico y que te martirices por los malos momentos tal vez que pasaste en tu pasado, o que creas que los mejores momentos, los más felices, fueron los de tu pasado, y te va a tener allí viviendo en nostalgia, te va a tener viviendo allí en angustia, en depresión. Quiero decirte esta noche que cuando venimos a Cristo, dígale a su hermano: cuando vengo a Cristo, nueva criatura soy. Dígale: las cosas viejas pasaron, Él comienza a hacerlas todas nuevas. A veces, ¿sabe dónde se manifiestan las sobrecargas? En nuestras actitudes y en nuestra manera de expresarnos. Ahí se notan.
y estamos amarrados espiritualmente. Pero yo confío en nuestro Dios, que en esta noche vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, te damos gracias. ¿Sabe que hay gente que ni se perdona todavía cosas viejas? Entonces no puede crecer. Pero esta noche yo creo en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que supera todo límite, rompe toda barrera. Y ese poder tiene esa capacidad de hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Sabe que nosotros tenemos la capacidad espiritual de parte de Dios de poder trazar una línea en el mundo espiritual y decir: Señor, de aquí para atrás me olvido y de aquí para adelante me convierto en alguien nuevo. Sabe que a veces los prejuicios son una sobrecarga. A veces tenemos tantos prejuicios que tenemos un lío en la cabeza. No te dejan crecer. No te dejan crecer, no te dejan avanzar. Pero esta noche yo creo que el Señor nos llama a mantener la libertad con la que Él nos hizo libres en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Correremos hacia ti. Hoy corremos a ti, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Sí, Señor. amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: